Muy bien, vamos a abrir la Biblia allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Vamos a leer el verso 31. Dice así la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Bueno, hasta ahí la lectura de la palabra en este momento, ¿sí? Ahora estamos entonces en el Evangelio de Marcos. Marcos nos describe al Señor Jesús, a Jesús como el siervo sufriente, ¿sí? Esto es importante, como decíamos, en los 4 evangelios encontramos características y descripciones que suman, que nos ayudan a ver y a ver en mejor manera al Señor Jesucristo. Así que en este caso Marcos nos habla como a Jesús como el siervo sufriente. El elemento central del Evangelio de Marcos. La cruz de Cristo, el tema. ¿eh? Una una vez que los 12 discípulos comprendieron quién era Jesús y lo confesaron como Mesías, Él comenzó a enseñarles acerca de la cruz. Bueno, el momento que marcó un giro en el ministerio de Jesús, pero también en el Evangelio de Marcos. ¿eh? En el Evangelio de Marcos, hasta allí, estaba Jesús, había sido visto, mostrado como el sanador y el predicador popular. Este, pero no se le había reconocido como el Mesías. Y a partir de esto, de allí en adelante, Jesús empieza a hablarle abiertamente a los discípulos sobre la necesidad del sufrimiento de la cruz. Eh, Marcos registra 3 ocasiones separadas en las que Jesús solamente predijo su muerte. Predijo su muerte, es más, aproximadamente un tercio del Evangelio de Marcos se dedica a los días de la pasión. Es interesante y bueno tener claro esto de parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el sufrimiento, la pasión, como conocemos, era parte esencial y era importante para Jesús hacer conocer a los discípulos lo que iba a pasar. ¿Mm? Por eso cuando ellos comprenden claramente quién es, que es el Mesías, Jesús empieza a aclararles que Él es el Hijo del Hombre, pero que va a tener que sufrir y pagar ese alto precio que nosotros conocemos y celebramos cuando tomamos la Santa Cena. Estamos recordando ese sacrificio enorme del Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Por supuesto, ese sacrificio termina en victoria porque al tercer día Jesús resucitó. Esto es lo que Marcos nos relata a este Jesús como un siervo sufriente. Y por supuesto es Jesús el que se encargó de enseñarle y aclararle sin lugar a dudas qué es lo que iba a suceder. La esencia de la enseñanza de Jesús se encuentra en esta frase que leímos. Le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿eh? ¿Por qué debía sufrir? ¿Sí? Porque Él carga
cargó, ¿sí?, en Él el pecado de todos nosotros, ¿sí? Y esto es importante cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Estamos aceptando que Él pagó con su sacrificio por nuestra salvación. Esa obra maravillosa, completa y perfecta allí en la cruz del Calvario es lo que a nosotros nos da tranquilidad y seguridad, ¿sí? Y por eso Jesús se toma todo el tiempo, y el Evangelio de Marcos al escribirlo, para describir exactamente que eso era necesario. Es necesario que alguien pagase por nuestros pecados. Y el Señor Jesús lo hace voluntariamente por amor de vos y de mí. Esto es importante. No es que a Jesús lo llevaron y lo azotaron contra su voluntad. ¿eh? Él aceptó eso voluntariamente porque nos amaba tanto. Y era necesario que esto suceda para poder nosotros obtener el perdón de nuestros pecados. ¿sí? Esto es lo que el Señor aclara y tiene allí presente. Era necesario. Ahora, por supuesto, esa convulsión se debe a que las escrituras debían cumplirse, porque el Hijo de Hombre, al usar esta expresión hebraica, está recordando, teniendo presente, esto se usa en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, vamos a leerlo para tenerlo presente. El verso 13 y 14 dice lo siguiente. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14 dice: Miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es lo que dice el profeta Daniel allá en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús se reconoce como ese Hijo de Hombre, pero por supuesto debía aclarar que primero tenía que ser ese siervo sufriente, pagar ese precio, y por supuesto luego se va a cumplir, se cumple ese reino que jamás será destruido. ¿sí? Esto es lo que tenemos que tener presente. O sea que Jesús adoptó el título de Hijo de Hombre, pero aclaró o modificó su rol. Según Daniel, todas las naciones le servirían. Jesús dice que Él ha venido no para ser servido, sino para servir. De hecho, Jesús hizo lo que ninguna otra persona ha hecho. Fusionó las dos imágenes que aparecen en el Antiguo Testamento, porque Él es el cumplimiento de todo. El siervo de Isaías que sufre, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ese siervo y el Hijo del Hombre de Daniel que reina. Primero Jesús debe llevar sobre sí nuestros pecados y después ascender a los cielos y entrar en la gloria. Esto nos deja entonces a un Jesús que completa toda la profecía, ¿sí? Y lo hace porque es necesario para nuestra salvación y para nuestra vida eterna comprada con su sangre preciosa allí en la cruz del Calvario. Este Jesús, siervo sufriente, lo hace por amor de nosotros, lo hace por amor de vos y de mí, para darnos esta salvación. Y se toma a Él, a través del Evangelio de Marcos, de explicarlo claramente, que hace todo, no porque alguien se lo arrebató, no le quitaron su libertad,
sino que Él se entrega voluntariamente, porque nos ama tanto, tanto, que nos ama aún hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea nuestro Dios, que nos amó así. ¿Mm? Sepamos nosotros valorar esta salvación tan grande que el Señor ha provisto para vos y para mí. Que Dios permita y bendiga nuestras vidas y nos haga ser hijos agradecidos por tener ese amor inmerecido de parte del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.